Hace apenas unas horas, fiscales estadounidenses destaparon algo que durante años nadie se atrevió a verbalizar públicamente. Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, habría dado órdenes directas para desvivir a personas. No fue Maduro quien aparece señalado como el cerebro. Fue ella. Cilia. La mujer que el mundo percibía simplemente como la compañera del dictador. Según la acusación formal, ella y Maduro habrían mantenido grupos armados para resguardar sus operaciones de mercancía ilegal. Habrían ordenado secuestros, palizas brutales y ejecuciones contra cualquiera que representara un obstáculo. Esto no es especulación. Es lo que establece el documento oficial del Distrito Sur de Nueva York, revelado en las últimas horas. En este momento, esa mujer está encerrada en una prisión neoyorquina. La extrajeron de su cama a la 1 de la madrugada. Fuerzas especiales estadounidenses ingresaron a territorio venezolano, se dirigieron directamente a la residencia presidencial y la sacaron del país junto con Maduro. Enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. Pero esto no va sobre su caída. Esto va sobre su ascenso. Sobre cómo una mujer nacida en el rincón más abandonado de Venezuela terminó manipulando a un dictador. Sobre cómo colocó a 47 miembros de su familia en puestos gubernamentales, incluyendo al exesposo que abandonó por Maduro. Sobre cómo el sobrino que crió como su propio hijo la traicionó y la hundió para siempre. Sobre cómo llegó al punto de ordenar que desvivieran a quienes se interponían en su camino. Hoy descubrirás 4 revelaciones cruciales. Primero, cómo conoció a Maduro. Las palabras exactas que pronunció la primera vez que lo vio. Segundo, la lista completa de los 47 familiares que insertó en el aparato estatal y lo que le hizo a su exmarido. Tercero, lo que su sobrino confesó cuando lo capturaron transportando 800 kilos de polvo blanco. La frase que lo explica absolutamente todo. Cuarto, el documento recién filtrado. Las órdenes que dio. Las ejecuciones. Te avisaré cuando lleguemos a cada revelación. Pero antes necesitas comprender de dónde salió esta mujer. Porque ahí es donde comienza verdaderamente toda esta historia. Cilia de los Flores nació el 15 de octubre de 1956 en un pueblo del que nadie escapa. Tinaquillo. Graba ese nombre en tu memoria. Tinaquillo. Porque absolutamente todo lo que Cilia ejecutó posteriormente, todo el horror que estás por descubrir, lo hizo para nunca más ser esa niña pobre de ese pueblo olvidado por el mundo. Estado Cojedes, Centro Geográfico de Venezuela, 3 horas por carretera desde Caracas. Un pueblo sofocante, polvoriento, invisible para el resto del país. Su madre llevaba el mismo nombre, Cilia Adela Flores. Falleció en marzo de 2016. Su padre se llamaba Julio Seijas, pero jamás formó parte de su vida. Cilia era hija natural. En la Venezuela de los años 50, esa etiqueta cargaba peso. Significaba que tus progenitores no estaban unidos legalmente cuando naciste. Significaba portar únicamente el apellido materno. Significaba cargar vergüenza social. Significaba iniciar la vida varios escalones por debajo de los demás. Durante su infancia, su familia migró hacia Caracas. Pero no hacia las zonas residenciales elegantes, no hacia los edificios con seguridad y áreas recreativas, no hacia las urbanizaciones con espacios verdes cuidados. Se establecieron en el occidente de la ciudad. En las barriadas que trepan por los cerros, donde las viviendas se amontonan caóticamente unas sobre otras, donde el suministro de agua es intermitente, donde las calles carecen de nomenclatura oficial, donde las autoridades evitan entrar. Cilia creció en ese entorno, alimentando esa rabia silenciosa que genera la pobreza cuando constantemente observas que otros poseen lo que tú ni siquiera puedes imaginar.
Cuando recorres la ciudad y ves vehículos que cuestan más que la estructura completa donde habitas. Cuando contemplas los edificios relucientes del este caraqueño sabiendo que jamás vivirás en uno de ellos. Cuando comprendes desde temprana edad que el mundo opera con divisiones claras y que tú naciste del lado incorrecto de esa línea invisible. Pero Cilia no aceptó quedarse estancada en ese lugar. Decidió estudiar, invertir esfuerzo, llegar a la educación superior. No ingresó a las instituciones universitarias exclusivas reservadas para las élites. Se matriculó en la Universidad Santa María, una institución privada pero de las que mantienen puertas abiertas para quienes pueden costear mensualidades accesibles. De esas que admiten a cualquiera capaz de mantener los pagos al día. Se tituló como abogada, especializándose en áreas de derecho penal y laboral. En 1978, con apenas 22 años de edad, contrajo matrimonio. Su esposo llevaba por nombre Walter Ramón Gaviria Rodríguez. De esa unión nacieron 3 hijos varones. El primero, Walter Jacob, llegó al mundo en diciembre de 1978. El mismo año de la boda. Cilia acababa de cumplir 22. El segundo hijo, Joseph Daniel, nació una década más tarde, en octubre de 1988. El tercer hijo, Joshua Alexander, nació en agosto de 1990. 3 hijos varones. Un matrimonio que superó los 15 años. Una profesión establecida como litigante. Una existencia aparentemente convencional. Graba el nombre de este hombre en tu memoria, Walter Gaviria. Porque lo que Cilia ejecutó posteriormente contra él, como lo utilizó cuando alcanzó posiciones de poder, representa una de las traiciones más despiadadas que conocerás en esta historia. Pero esa parte viene después. Cilia nunca aspiró a una vida convencional. Cilia anhelaba poder. Y en febrero de 1992, el poder llamó directamente a su puerta. El 4 de febrero de 1992, un teniente coronel de las Fuerzas Armadas venezolanas intentó derrocar violentamente al presidente en funciones. Se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Tenía 37 años. Poseía carisma natural, espíritu rebelde, portaba ideas revolucionarias que había desarrollado durante años dentro de los cuarteles militares. Organizó meticulosamente un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. El intento fracasó estrepitosamente. Fue capturado, encarcelado. En teoría, su carrera política había muerto antes siquiera de nacer. Pero ocurrió algo inesperado. Algo que ningún analista político anticipó. El golpe colapsó militarmente, pero Chávez se transformó en fenómeno mediático instantáneo. Las autoridades lo colocaron frente a las cámaras de televisión con un objetivo simple, que anunciara públicamente la derrota, que instruyera a sus seguidores militares a deponer las armas y rendirse. Y Chávez pronunció palabras, pero no el discurso que esperaban escuchar de él. Soltó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva venezolana hasta el presente: por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Por ahora. Esas 2 palabras finales lo transformaron absolutamente todo. No declaró hemos sido derrotados, no pronunció nos rendimos incondicionalmente. Dijo por ahora. Como si fuera meramente un aplazamiento temporal. Como si esto representara únicamente el capítulo inicial de algo mayor. Instantáneamente, el oficial militar encarcelado se metamorfoseó en símbolo nacional, en esperanza concreta para millones hastiados de la corrupción sistémica, en representación de algo completamente diferente. Y Cilia Flores observó todo esto desarrollarse. Lo vio desde las barriadas occidentales de Caracas, desde su despacho legal modesto, desde su existencia como madre de 3 niños. Cilia presenció lo que estaba ocurriendo y detectó algo que el resto del país no estaba percibiendo.
No identificó a un golpista derrotado. No vio a un militar encarcelado cuya oportunidad histórica había expirado. Identificó una oportunidad personal gigantesca. Se ofreció como representante legal. Ella junto con un colectivo de abogados asumieron la defensa jurídica de Chávez y los demás militares encarcelados por la insurrección fallida. Comenzó a visitarlo en prisión semanalmente, sin interrupción, durante meses consecutivos. Transportaba documentación legal, preparaba recursos judiciales, diseñaba estrategias de defensa. Pero también invertía horas interminables conversando sobre política venezolana, sobre el potencial transformador del país, sobre la revolución que Chávez visualizaba en su mente. Cilia absorbía cada palabra. Estudiaba, observaba, calculaba probabilidades. Y durante una de esas visitas carcelarias conoció a alguien que alteraría radicalmente la trayectoria de su existencia. Aquí llega la primera revelación que te prometí al inicio. Entre las personas que visitaban regularmente a Chávez en la cárcel había un joven, un sindicalista que previamente había trabajado como conductor de autobuses del metro de Caracas. Portaba bigote denso, era alto, de complexión robusta, 6 años menor que Cilia. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. También militaba activamente por la liberación de Chávez. Organizaba manifestaciones callejeras, distribuía propaganda impresa, pronunciaba discursos en asambleas barriales. Años más tarde, en noviembre de 2023, Cilia y Maduro grabaron juntos un podcast público. Y Cilia narró con sus propias palabras exactamente cómo lo conoció. En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo una asamblea en Catia, y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Dije, qué inteligente. Qué inteligente. Eso fue literalmente lo que pensó la primera ocasión que lo vio hablar en público. No existe registro preciso de cuándo exactamente inició la relación romántica entre ambos. Lo que resulta indiscutible es que Cilia continuaba legalmente casada. Mantenía 3 hijos con Walter Gaviria, un matrimonio que superaba los 15 años de duración. Pero algo se transformó durante esas visitas carcelarias. Algo cambió irreversiblemente cuando observó a ese joven 6 años menor solicitando la palabra en una asamblea de barrio popular. En 1994, el presidente Rafael Caldera otorgó indulto oficial a Chávez. El teniente coronel recuperó su libertad. Y Cilia ya se encontraba posicionada estratégicamente a su lado, junto con Maduro, construyendo activamente la estructura de lo que vendría posteriormente. Su matrimonio con Walter Gaviria concluyó. Los detalles específicos jamás fueron divulgados públicamente. Pero circulan reportajes, investigaciones periodísticas que sugieren infidelidad como detonante, que el divorcio se produjo debido a problemas de lealtad conyugal, que Maduro enfrentaba dificultades para resistir tentaciones. La información disponible no aclara definitivamente quién cometió la infidelidad. Lo verificable es que Cilia abandonó a su esposo tras más de 15 años de convivencia matrimonial. Retuvo la custodia completa de sus 3 hijos e inició una existencia completamente nueva junto a Nicolás Maduro, un hombre 6 años más joven, un hombre que eventualmente alcanzaría la presidencia venezolana. Y ella estaría posicionada estratégicamente a su lado, controlando cada movimiento político. En 1997, Cilia participó activamente en la fundación del movimiento Quinta República, la plataforma política de Chávez. En 1999, Chávez arrasó en las elecciones presidenciales venezolanas con mayoría aplastante. Cilia estaba preparada para cobrar sus dividendos políticos. Para el año 2000 ocupaba un escaño como diputada en la Asamblea Nacional. En 2005 fue reelecta.
Y en agosto de 2006 ocurrió algo sin precedentes históricos. Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. La primera en toda la historia republicana del país. La niña de Tinaquillo, la hija natural criada sin figura paterna, la que emergió de las barriadas occidentales de Caracas, ahora ostentaba oficialmente el título de mujer más poderosa de Venezuela. Pero ese poder nunca resultó suficiente para ella. Jamás le bastaba. Aquí llega la segunda revelación prometida. En julio de 2008, un hombre llamado William Díaz presentó una denuncia pública que estremeció al país entero. Era el presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional. Representaba a las personas que laboraban en el Congreso, los empleados de base, aquellos que presenciaban absolutamente todo lo que ocurría internamente. Y lo que denunció fue devastador. Durante un concurso público para seleccionar nuevos empleados de la Asamblea en 2007, se detectaron irregularidades flagrantes. El jurado evaluador estaba compuesto por 7 personas. 2 de esas 7 personas eran familiares consanguíneos directos de Cilia Flores. Una era su prima, identificada como Numidia Flores. La otra era su nuera, llamada Magalí Gutiérrez. Desde sus posiciones dentro del jurado, ambas avalaron la contratación de docenas de familiares de Cilia. Díaz presentó documentación completa, 47 personas. 47 familiares de Cilia Flores insertados en la nómina gubernamental. Permíteme mencionarte algunos nombres de esa lista. Sus 4 hermanos, los 4 sin excepción, 2 sobrinos, 2 primos, su propia madre Cilia Adela Flores, su hijo primogénito Walter Jacob Gavidia Flores, su sobrino Carlos Eric Malpica Flores. El director de seguridad de la Asamblea Nacional resultó ser un hombre llamado Vladimir Flores. Su primo. 47 personas compartiendo el mismo apellido o vínculos sanguíneos directos con la presidenta de la Asamblea. Pero existía un nombre en esa lista que resultaba absolutamente impactante. Un nombre que revelaba completamente quién era verdaderamente Cilia Flores en su esencia más despiadada. Walter Gavidia. Su ex esposo. El hombre al que había abandonado por Maduro. El padre de sus 3 hijos. El hombre que la acompañó durante 15 años antes de ser reemplazado. Ese hombre figuraba en la nómina oficial de la Asamblea Nacional. ¿Recuerdas que te pedí memorizar el nombre de Walter Gavidia? Aquí está lo que ella ejecutó contra él. Cilia lo abandonó por un hombre 6 años más joven que ella. Y posteriormente, cuando alcanzó posiciones de poder absoluto, lo transformó en su empleado subordinado. Lo insertó en la nómina del gobierno que ella controlaba directamente. Detente a reflexionar sobre esto durante un momento. Imagina que tu exesposa, la madre de tus hijos, la mujer que te abandonó por otro hombre, súbitamente se transforma en la persona más poderosa del país entero. Y entonces te ofrece empleo. Eso precisamente es lo que Cilia ejecutó contra el padre de sus hijos. Lo humilló de la forma más devastadora posible. Y él no tuvo más opción que tolerarlo. Una diputada opositora, Pastora Medina, respaldó públicamente la denuncia de Díaz. Habló extensamente sobre el despido arbitrario e ilegal de más de 46 trabajadores para crear vacantes destinadas a los familiares de Cilia. Pero no ocurrió absolutamente nada. Nadie fue investigado formalmente. Nadie enfrentó sanciones. Porque cuestionar a Cilia equivalía a desafiar directamente al poder mismo. Y nadie poseía el coraje para intentarlo. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció. Cáncer de colon que se diseminó metastásicamente por todo su organismo. 14 años ejerciendo la presidencia y súbitamente ya no existía. Venezuela quedó sin liderazgo claro.
Pero Cilia había invertido 2 décadas completas preparándose meticulosamente para ese momento exacto. Nicolás Maduro, su pareja desde los años 90, fue designado como sucesor directo por el propio Chávez antes de su muerte. Chávez lo declaró públicamente en transmisión televisiva, visiblemente demacrado, sin cabello debido a la quimioterapia: si algo ocurriera que me inhabilitara, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y así sucedió exactamente. En abril de 2013, Maduro obtuvo victoria en las elecciones presidenciales por un margen mínimo, apenas 1,5 porcentual de diferencia. Un resultado cuestionado intensamente por la oposición. Pero ganó oficialmente. Y 3 meses después, el 15 de julio de 2013, ejecutaron algo que habían postergado durante más de 20 años, contrajeron matrimonio legal. Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas y figura autoritaria clave del chavismo, ofició la ceremonia civil. Y así Cilia Flores se convirtió oficialmente en primera dama de Venezuela. Aunque ella rechazó públicamente ese título. Declaró que primera dama era un concepto burgués, de la alcurnia, de la élite privilegiada, de los ricos. Exigió otro nombre completamente diferente: primera combatiente. Así ordenó que la llamaran, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero existe algo crucial que debes comprender: Cilia jamás fue simplemente la esposa decorativa del presidente. Nunca fue la que aparece sonriente en fotografías oficiales para las cámaras. Jamás fue ornamento. Tras bambalinas. Ese era precisamente el secreto de su influencia. Maduro era el rostro visible públicamente. Maduro pronunciaba los discursos extensos, aparecía en transmisiones televisivas, firmaba los decretos oficiales. Pero Cilia era el cerebro operativo. La que determinaba quién ascendía en el poder y quién caía en desgracia. La que controlaba los hilos invisibles que nadie detectaba desde el exterior. La que decidía las estrategias del presidente. Personas cercanas al círculo íntimo de Maduro lo describieron usando estas palabras exactas: tiene un genio de los 1000 demonios. Mientras Venezuela se hundía en la crisis económica más devastadora de su historia moderna, la familia de Cilia experimentaba una realidad completamente opuesta. En 2014, los 3 hijos de Cilia aparecieron mencionados en una investigación sobre corrupción masiva, un esquema fraudulento vinculado con PDVSA, la empresa petrolera estatal. Según investigadores y testigos que declararon ante cortes federales estadounidenses en Miami, Houston y Nueva York, el esquema operaba de esta manera: varios empresarios realizaban un préstamo equivalente a $50 millones. PDVSA reembolsaba ese préstamo en dólares estadounidenses utilizando la tasa de cambio oficial gubernamental. Pero la tasa oficial representaba apenas una fracción del valor real de mercado, lo que generaba una ganancia fraudulenta superior a $550 millones. 550 millones robados del dinero que debía destinarse al pueblo venezolano. Los hijos de Cilia fueron mencionados explícitamente en la investigación, vinculados con empresarios como Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorín, pero nunca pasó absolutamente nada, porque cuestionar a la familia de Cilia equivalía a desafiar el poder mismo. Pero el escándalo más explosivo todavía no había estallado. Faltaba un año. Y lo que estaba por ocurrir destruiría la imagen de Cilia permanentemente. Te mencioné al inicio que el sobrino que crió como hijo la hundiría para siempre. Ahora conocerás esa historia completa. Para comprender lo ocurrido en noviembre de 2015, primero necesitas conocer a Efraín Antonio Campo Flores. No era técnicamente hijo biológico de Cilia. Era su sobrino, hijo de una hermana de Cilia que falleció prematuramente. Cuando Efraín quedó huérfano de madre, Cilia lo adoptó informalmente.
Lo trasladó a vivir a su residencia. Lo crió exactamente como si fuera su hijo biológico. Lo inscribió en las instituciones educativas más exclusivas. Le abrió absolutamente todas las puertas del poder. Efraín creció con acceso ilimitado a todo, pasaporte diplomático venezolano, contactos directos en los niveles más elevados del aparato gubernamental, una mansión en República Dominicana ubicada en una zona exclusiva llamada Casa de Campo, un yate privado y todos los excesos y lujos que puedas imaginar. Tenía apenas 20 años de edad y existía como multimillonario. Mientras tanto, afuera en las calles venezolanas, la población hacía filas de horas completas solamente para adquirir un paquete básico de harina. Aquí llega la tercera revelación prometida. El 10 de noviembre de 2015, Efraín Campo Flores junto con su primo Francisco Flores de Freitas volaron hacia Puerto Príncipe, Haití. Iban a reunirse con alguien específico. Un hombre que se presentaba como líder operativo del cártel de Sinaloa. Lo que Efraín y Francisco desconocían completamente era que ese hombre trabajaba para la DEA estadounidense. Era un informante encubierto. Durante semanas habían estado negociando activamente. Efraín y Francisco planeaban transportar 800 kilos de polvo blanco hacia Estados Unidos. La mercancía provendría de las FARC, la guerrilla colombiana que dominaba gran porción del tráfico de estupefacientes en la región. Y ellos la movilizarían aprovechando sus conexiones dentro del aparato gubernamental venezolano. La DEA documentó absolutamente todo. En las grabaciones, Efraín explicó el plan con nivel de detalle extraordinario. Expresó que utilizarían vuelos comerciales legales desde Caracas hacia Roatán en Honduras. Que su relación familiar directa con el presidente abriría todas las puertas necesarias para la operación de contrabando. Que disponían de acceso irrestricto al hangar presidencial ubicado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El hangar donde se resguardaban las aeronaves del gobierno venezolano. Podían extraer lo que desearan sin que ninguna autoridad los inspeccionara. El 10 de noviembre, cuando Efraín y Francisco arribaron a Haití para cerrar definitivamente el acuerdo, los agentes de la DEA los aguardaban estratégicamente posicionados. Los arrestaron, los esposaron, los transportaron a un avión con destino a Nueva York. Y durante ese vuelo de horas, los interrogaron exhaustivamente. A Efraín le mostraron una fotografía. Un hombre sosteniendo un paquete de polvo blanco. Ese soy yo, admitió. Le preguntaron qué contenía el paquete. Tú sabes lo que es, respondió. Confirmó su identidad sin vacilación, soy el hijastro adoptivo del presidente Maduro. Crecí en su casa. Su primo Francisco también proporcionó declaraciones incriminatorias. Admitió que ejercían control operativo sobre el hangar presidencial. Que podían movilizar cualquier carga que desearan. Que ninguna autoridad los detendría porque pertenecían a la familia de la primera dama. Pero lo más devastador de toda la confesión fue la respuesta a una pregunta aparentemente simple: ¿por qué lo hacían? Los fiscales estadounidenses resumieron la respuesta de esta manera textual: el destino del efectivo era ayudar a su familia a mantenerse en el poder. Ayudar a su familia a mantenerse en el poder. No era motivado por enriquecimiento personal. No era para adquirir más yates o residencias adicionales. Era para financiar la maquinaria política del chavismo. El polvo blanco era para financiar la dictadura. Cuando la noticia de la captura se difundió explosivamente en medios internacionales, Siria reaccionó exactamente como siempre lo hacía, contraatacando ferozmente. Acusó públicamente a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Declaró textualmente que poseía evidencias de que la DEA los había secuestrado ilegalmente. Maduro publicó un mensaje en Twitter denunciando los ataques y emboscadas imperiales. Pero las grabaciones existían físicamente.
Los videos existían documentados. Las confesiones grabadas durante el vuelo de la DEA existían archivadas. Y existía algo adicional. Algo que casi nadie recuerda actualmente. Algo que jamás fue investigado adecuadamente. Dos testigos cruciales en el caso fueron desvividos. El primero era un hombre conocido como Amoudi. Era el contacto venezolano que había presentado a Efraín y Francisco con el informante encubierto de la DEA. El puente entre los sobrinos de Cilia y la trampa que les tendieron. Semanas antes de la captura, las FARC lo desvivieron. El segundo fue el propio informante de la DEA, semanas después de la captura de los sobrinos, en diciembre de 2015, también apareció sin vida. ¿Casualidad? Los investigadores no lo consideran probable. Pero jamás se logró probar quién ordenó esas ejecuciones. El juicio de 25 meses se presentaron todas las grabaciones disponibles, todos los videos documentados, todas las pruebas recopiladas. En noviembre de 2016, un jurado los declaró culpables. Culpables de conspirar para importar polvo blanco hacia Estados Unidos. Un año después, en diciembre de 2017, el juez Paul Crary dictó sentencia formal. Efraín Antonio Campo Flores, 18 años de prisión. Francisco Flores de Freitas, 18 años de prisión. 18 años para cada uno. Pero la historia no concluyó ahí. Cuando los agentes registraron exhaustivamente las propiedades de Efraín, descubrieron más evidencia incriminatoria en su mansión de República Dominicana. Encontraron 130 kilos adicionales de mercancía ilegal. 130 kilos. Y Cilia lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Era la mujer que controlaba absolutamente todo. La que tenía informantes en cada rincón del poder. La del genio de los 1000 demonios. A la que nada se le escapaba. Cuando una madre normal descubre que su hijo ejecutó algo terrible, siente vergüenza profunda. Siente dolor insoportable. Se pregunta obsesivamente qué hizo mal. Se cuestiona si falló en algo fundamental. A veces llora sola, sin que nadie la vea. Cilia no sintió nada de eso. Cilia no derramó lágrimas. No experimentó vergüenza. No se cuestionó dónde había fallado. Cilia movilizó absolutamente todos los recursos disponibles para extraerlo de prisión. Durante 7 años completos utilizó cada contacto político, toda su influencia acumulada, todo su poder para intentar liberarlo. Y en octubre de 2022 lo consiguió por medio de intercambio de prisioneros negociado con Joe Biden. Estados Unidos liberó a Efraín Campo y Francisco Flores. A cambio, Venezuela liberó a 7 estadounidenses que mantenía secuestrados, incluyendo a 5 directivos de la empresa Citgo. Un canje, narcotraficantes condenados a cambio de rehenes políticos. Cilia recuperó a su sobrino. Y nunca, jamás, en ningún momento, reconoció públicamente lo que él había ejecutado. Jamás pidió perdón al pueblo venezolano. Pero los narcosobrinos representaban todo lo que ocurría dentro de Venezuela, que era exponencialmente peor. Cuando alguien se atrevía a protestar. Cuando alguien criticaba al gobierno en redes sociales. Cuando alguien era sospechoso de ser opositor, los detenían. A veces con orden judicial. A veces sin ninguna autorización legal. Los transportaban a centros de detención que nadie sabía que existían. Y ahí, lejos de las cámaras, lejos de los abogados, lejos de sus familias, comenzaba el verdadero horror. En 2018, la Corte Penal Internacional, el tribunal que juzga crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, abrió una investigación formal contra el régimen de Maduro. La denominaron Situación Venezuela Primera. Era la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional investigaba a un gobierno latinoamericano por crímenes de lesa humanidad.
La primera vez. El fiscal jefe en ese momento, Karim Khan, lo expresó con palabras que no dejaban espacio para dudas. Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Son graves y exigen investigación y enjuiciamiento. ¿Qué descubrieron los investigadores? Persecuciones políticas sistemáticas contra cualquiera que criticara al gobierno. Detenciones arbitrarias de opositores, periodistas, activistas. Torturas en centros de detención del SEBIN, el Servicio de Inteligencia. Violencia sexual contra presos políticos, hombres y mujeres. Desapariciones forzadas de personas que nunca volvieron a aparecer. Ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes, pero también de disidentes. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela ejecutó algo que nadie había hecho anteriormente: entrevistaron a las víctimas, a los sobrevivientes, y documentaron caso por caso lo que les habían infligido. 122 casos de víctimas de tortura entre 2014 y 2022. Solo los casos que pudieron verificar completamente. Había cientos adicionales. Las víctimas describieron lo que les ejecutaron durante los interrogatorios. Descargas eléctricas en las partes más sensibles del organismo. Casi ahogamientos donde les sumergían la cabeza en tanques de agua hasta que casi perdían el conocimiento. Palizas que se prolongaban durante horas, les fracturaban huesos, les arrancaban las uñas. Los dejaban completamente desnudos en habitaciones con aire acondicionado al máximo durante horas, durante días completos. Los encadenaban en posiciones dolorosas hasta que no podían mover los brazos. Un sobreviviente relató que lo obligaron a escuchar los gritos de su hermano siendo torturado en la habitación contigua. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, lo resumió con palabras que no permiten interpretaciones ambiguas. Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a graves delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Pero lo peor todavía no ha llegado. Porque lo que voy a revelarte ahora, lo que los fiscales estadounidenses divulgaron hace apenas horas, es algo que ni siquiera la ONU conocía. Algo que reconfigura completamente toda la narrativa. Pero primero, un número. Un número que lo expresa todo sobre lo que ocurría en Venezuela. En 2022, la organización venezolana Provea, junto con el Centro Gumilla, publicó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales. Documentaron con nombres completos y fechas exactas a las personas que fueron desvividas por fuerzas de seguridad del Estado. Solo en 2022. Un solo año. 824 personas. 824. El director de Provea, Rafael Uzcategui, lo expresó claramente: las cifras de ejecuciones extrajudiciales muestran claramente que la violencia estatal es una herramienta sistemática de control social. Una herramienta sistemática de control social. Desvivir para controlar. Y Siria estaba en el centro de todo ese sistema represivo. Aquí llega la cuarta revelación prometida. Lo que los fiscales estadounidenses revelaron esta semana. Lo que nadie se atrevía a verbalizar en voz alta hasta este momento. En la acusación formal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, presentada en el Distrito Sur de Nueva York y divulgada públicamente después de la captura, existen párrafos que transforman completamente todo lo que conocíamos. Necesito que prestes máxima atención a lo que viene. Porque esto representa lo más grave de toda esta historia. Esto es lo que ningún medio venezolano se atrevió a expresar durante años. Voy a citarte exactamente lo que establecen los fiscales. Los fiscales estadounidenses aseguran que Maduro y su esposa, Cilia Flores, mantenían sus propias pandillas financiadas por el Estado, conocidas como colectivos,
para facilitar y proteger su operación de narcotráfico. Pandillas financiadas por el Estado. Colectivos. Los colectivos son grupos armados civiles que operan en los barrios de Venezuela. Oficialmente el gobierno afirma que son organizaciones comunitarias legítimas. En la práctica son matones armados que responden directamente al poder. Tú los has visto en las noticias. Hombres en motocicletas con pasamontañas. Disparando contra manifestantes. Golpeando brutalmente a quien se atreva a protestar. Y según los fiscales estadounidenses, Maduro y Cilia los utilizaban específicamente para proteger sus operaciones de narcotráfico. Pero el párrafo continúa. Y lo que viene es todavía significativamente peor. También ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o que de alguna manera obstaculizaban su operación de narcotráfico, incluyendo el asesinato de un capo local de la droga en Caracas, Venezuela. Detente un momento. Léelo nuevamente en tu mente. Ordenaron ejecuciones. No Maduro únicamente. Maduro y su esposa. Los dos juntos. Ordenando secuestrar personas. Ordenando golpearlas brutalmente. Ordenando desvivir a quienes les debían dinero de la mercancía. A quienes obstaculizaban el negocio. La mujer que nació en Tinaquillo. La niña de las barriadas occidentales de Caracas. La abogada que se especializó en derechos humanos. Ordenando desvivir personas. Esa es la verdad que nadie quería verbalizar. Esa es la verdad que finalmente emergió a la luz. Esa es Cilia Flores. La narcotía. ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta ese punto? Es la pregunta que no deja de girar en la mente. ¿Cómo una mujer que creció sin nada terminó ordenando desvivir gente? ¿Cómo alguien que conoció la pobreza directamente pudo destruir a millones de pobres? ¿Cómo una persona que fue discriminada por ser hija natural terminó discriminando a millones? He reflexionado extensamente sobre esto. Y creo que la respuesta reside en lo que nunca poseyó. Cilia creció pobre. Eso marca permanentemente. Creció sin padre. Eso también marca profundamente. Creció con la vergüenza de ser hija natural en un país donde eso significaba estigma social. Creció en las barriadas observando cómo otros poseían absolutamente todo mientras ella no tenía nada. Creció con rabia. Una rabia silenciosa que fue acumulándose durante años completos. Y cuando finalmente alcanzó el poder, cuando finalmente tuvo en sus manos lo que siempre había anhelado, algo se transformó. No quiso soltarlo. No podía soltarlo. Porque soltar el poder significaba retornar a ser la niña pobre de Tinaquillo. Significaba retornar a ser nadie. Significaba perder absolutamente todo lo que había construido durante décadas. Y eso para Cilia era completamente inaceptable. Así que ejecutó lo que fuera necesario para permanecer en el poder. Lo que fuera. Insertó a su familia en el gobierno. 47 personas, su madre, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, su exesposo. Porque no confiaba en nadie que no compartiera su sangre. Porque solo la familia era leal. Solo la familia la protegería hasta el final. Controló a Maduro. Lo asesoró. Lo dirigió. Le indicó qué ejecutar y qué evitar. Porque ella era más inteligente. Más despiadada. Más calculadora. Maduro era el rostro visible. Ella era el cerebro operativo. Y cuando el pueblo se rebeló, cuando millones salieron a las calles a protestar, cuando los estudiantes gritaban libertad, cuando las madres exigían alimento para sus hijos, ordenó aplastarlo brutalmente. Torturas para los que se atrevían a hablar. Ejecuciones para los que obstaculizaban. Terror para mantener el control absoluto.
Una politóloga colombiana, Nastasja Rojas, profesora de Derechos Humanos en la Universidad Javeriana, lo expresó mejor que nadie. El chavismo traiciona todo lo que habían criticado al ponerla como primera combatiente. Traicionaron absolutamente todo. Cilia emergió del pueblo. Y destruyó al pueblo. Cilia se identificaba como mujer. Pero dio luz verde para que otras mujeres fueran torturadas sistemáticamente. Se presentaba como abogada defensora de derechos humanos. Pero emitió órdenes que violaron esos mismos derechos en miles de ocasiones documentadas. El país se desintegraba. La población fallecía por desnutrición y patologías que con tratamiento básico serían curables. Las manifestaciones se propagaron como incendio: Caracas, Maracaibo, Valencia, Mérida. Jóvenes universitarios demandando cambios estructurales. Madres desesperadas porque los anaqueles de supermercados estaban vacíos, sin fórmula infantil para sus bebés. Una generación entera exhausta de vivir con criminalidad desbordada, escasez perpetua, salarios que la hiperinflación evaporaba semanalmente. Las barricadas brotaron en cada esquina. Miles ocuparon las avenidas principales. La respuesta gubernamental fue predecible: represión violenta. Gas lacrimógeno saturando el aire. Proyectiles de goma. Y munición letal también. Esos colectivos que mencionamos, grupos paramilitares con financiamiento estatal, fueron desplegados. Circulaban en escuadrones motorizados disparando indiscriminadamente contra civiles. Sin identificación oficial. Sin supervisión. Impunidad absoluta. El saldo: 43 vidas extinguidas. Estudiantes con futuro prometedor. Trabajadores que sostenían familias. Madres que simplemente querían condiciones dignas. Génesis Carmona se convirtió en símbolo trágico. 22 años, reinado de belleza regional, proyectil en el cráneo durante protesta en Valencia. Basilda Costa, estudiante de 24, ejecutado en la jornada inicial de protestas capitalinas. Salas de emergencia desbordadas. Centros penitenciarios repletos de prisioneros de conciencia. Una nación sumergida en caos absoluto. ¿Y dónde estaban Walter y Joshua Gavidia Flores durante esta tragedia nacional? Los hijos que Cilia tuvo en su primer matrimonio, ahora hijastros del presidente. En Madrid, España. Hospedados en el RIS. Hablamos de un establecimiento donde la noche cuesta lo que un venezolano promedio ganaría en 6 meses. Ubicación privilegiada frente a una de las pinacotecas más importantes del planeta. Lámparas de cristal checo en techos de 5 metros de altura. Suelos de mármol de Carrara. El tipo de lugar donde aterrizan magnates petroleros del Golfo Pérsico, actores nominados al Oscar, herederos de dinastías industriales centenarias. Ahí permanecieron 18 días consecutivos. El diario La Razón investigó exhaustivamente y reveló las cifras exactas. Solamente en alojamiento, excluyendo alimentación o adquisiciones, desembolsaron 44.000 euros. 44.000 euros. Aproximadamente $50.000 estadounidenses. En 18 días. Para dimensionar lo que esa cantidad representa, en Venezuela durante ese periodo el salario mínimo mensual equivalía a aproximadamente $15. $15 mensuales. Lo que los hijos de Cilia dilapidaban en una sola noche hotelera, un venezolano promedio requería 3 años completos de labor para acumularlo. 3 años. 1000 días laborales para costear una noche individual de los hijos de Cilia en el RIS. Simultáneamente en Venezuela la población no conseguía papel higiénico en comercios. Las madres formaban filas de 6 horas bajo sol abrasador intentando adquirir un paquete básico de harina.
Las abuelas rebuscaban comida entre desperdicios porque sus pensiones no cubrían ni pan. Los recién nacidos fallecían en hospitales sin incubadoras funcionales. Los ancianos diabéticos morían por ausencia total de insulina. Los estudiantes caían ejecutados en avenidas por atreverse a manifestarse. Y ellos, mientras tanto, recorrían boutiques de alta costura en la calle Serrano madrileña. Cenaban langosta y caviar en establecimientos con estrellas Michelin. Descorchaban champán de 200 euros la botella. Paseaban por el Retiro como herederos de casas reales europeas. Existían como príncipes. Como si Venezuela fuera una abstracción. Como si el padecimiento de millones no tuviera conexión alguna con su linaje. Y nadie los cuestionaba. Nadie los interceptaba. Nadie indagaba el origen de esos recursos. Porque eran los hijos de Cilia. La familia del poder. Completamente intocables. A la 1:01 de la madrugada del 3 de enero de 2026, todo colapsó. Caracas dormía. Las luces urbanas estaban apagadas. La ciudadanía no tenía la menor noción de lo que estaba por desencadenarse. El cielo se saturó con un sonido inicialmente irreconocible. Helicópteros. Docenas de helicópteros. Fuerzas especiales estadounidenses. La Fuerza Delta. La unidad de élite más letal del aparato militar norteamericano. Atravesaron el espacio aéreo venezolano sin autorización. La denominaron Operación Resolución Absoluta. Primero llegaron los bombardeos. Objetivos militares en Caracas, en Miranda, en Aragua, en La Guaira. El Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa, se incendió completamente. Las bases aéreas fueron neutralizadas en minutos. Los sistemas de radar destruidos instantáneamente. La Fuerza Aérea Venezolana no logró despegar una sola aeronave. Y mientras las explosiones iluminaban el horizonte caraqueño, mientras columnas de humo negro ascendían sobre la ciudad, un escuadrón específico se dirigía hacia un objetivo muy particular, la residencia presidencial. Ingresaron sin encontrar oposición significativa. Los guardias, desorientados por los bombardeos simultáneos, no articularon respuesta coherente. Ascendieron las escaleras. Abrieron la puerta del dormitorio principal. Y ahí estaban. Nicolás Maduro y Cilia Flores en su lecho, despertados abruptamente por las detonaciones, aún sin comprender lo que ocurría. Los soldados los extrajeron de la cama. Los esposaron. Sin negociación. Sin resistencia. Solo el sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas. Los transportaron a un helicóptero Black Hawk. Los extrajeron del país. 30 minutos después de iniciada la operación ya sobrevolaban aguas internacionales rumbo a Estados Unidos. Rumbo a la justicia que habían eludido durante 25 años. Donald Trump lo anunció horas después desde Mar-a-Lago, su residencia en Florida. Trump lo anunció así: Estados Unidos de América ha ejecutado exitosamente un ataque de gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien junto con su esposa ha sido capturado y removido del país. Los cargos específicos contra Cilia: conspiración para importar sustancias ilegales hacia territorio estadounidense. Posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armamento de guerra. Las sentencias potenciales oscilan entre 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Cadena perpetua. La mujer que gobernaba una nación desde la oscuridad. La mujer que emitía órdenes de ejecución. La mujer que blindaba operaciones de narcotráfico. Ahora ocupa una celda neoyorquina aguardando proceso judicial. Maduro descendiendo de una aeronave en la base aérea Stewart de Nueva York. Esposado. Encorvado.
rodeado de agentes del FBI y la DEA. El hombre que se consideraba invulnerable. El dictador que se mofaba del mundo. El que bailaba salsa en transmisiones nacionales mientras su población agonizaba. Ahora esposado. Vencido. Derrotado. Y en otra aeronave, aterrizando en el mismo lugar, llegó Cilia. La mujer más poderosa de Venezuela. La que manejaba absolutamente todo desde las sombras. La del genio de los 1000 demonios. La narcotía. También esposada. También humillada. También caída. Ahora, déjame hablarte de un número que define la verdadera dimensión de esta tragedia. 8 millones de venezolanos escaparon de su país durante los últimos años. 8 millones. Esa cifra desafía la comprensión humana. Supera la población completa de Suiza. Excede la de Austria. Representa la diáspora más masiva en la historia latinoamericana. Más extensa que la cubana. Más devastadora que cualquier otra. Piensa en las madres que abandonaron a sus hijos pequeños con las abuelas porque no existía forma de alimentarlos. Que migraron a Colombia, a Perú, a Chile. Que aceptaron cualquier empleo disponible, limpieza doméstica, venta ambulante, lavar platos en restaurantes. Todo para transferir dinero que permitiera a sus hijos comer. Miles de venezolanos perecieron en esa selva. Ahogados en corrientes violentas. Mordidos por serpientes venenosas. Ejecutados por bandidos. Sus cuerpos permanecen en la jungla. Sin identificación. Sin sepultura. Familias destrozadas irreversiblemente. Hermanos sin verse durante años. Padres que no conocen a sus nietos. Hijos que no lograron despedirse de sus padres moribundos. Sueños pulverizados. Existencias arruinadas. Profesionales que eran médicos, ingenieros, abogados en Venezuela. Ahora conducen taxis. Sirven mesas. Aceptan lo que aparezca. Reiniciando desde cero a los 40 años. A los 50. Con títulos universitarios que no valen nada en otro territorio. Toda esa devastación. Todas esas vidas fragmentadas. Todas esas familias desintegradas. Todo ese dolor acumulado. Por el poder de 2 personas. Todo para que Maduro y Cilia conservaran su trono. Todo para que su clan existiera como aristocracia mientras la nación agonizaba. Existe belleza genuina cuando alguien desde las profundidades alcanza las cimas. Existe esperanza tangible en esas trayectorias. Transmiten un mensaje poderoso: si esa persona lo logró, tal vez yo también pueda. Pero la narrativa de Cilia no pertenece a esa categoría. Cilia representa exactamente lo opuesto. Cilia es la historia de alguien que alcanzó el poder y lo empleó para aniquilar a los suyos. Que tuvo oportunidad histórica de transformar realidades y eligió saquear. Que pudo extender la mano hacia millones de mujeres idénticas a ella, mujeres emergiendo de barriadas, mujeres sin figura paterna, mujeres sin oportunidades, madres solteras batallando diariamente, y decidió aplastarlas sistemáticamente. Y cuando Cilia ascendió al poder, muchas pensaron, finalmente alguien como nosotras. Pero se equivocaron completamente. Cilia ascendió y las traicionó brutalmente. Mientras madres venezolanas rebuscaban alimento entre desperdicios, Cilia insertaba a 47 familiares en puestos gubernamentales. Mientras abuelas fallecían sin medicamentos básicos, los hijos de Cilia dilapidaban 40.000 euros en establecimientos europeos de lujo. Mientras mujeres eran torturadas en instalaciones del régimen, Cilia ordenaba intensificar la represión. La traición más profunda no fue contra el pueblo venezolano genéricamente. Fue específicamente contra las mujeres venezolanas.
contra las que depositaron fe en ella, contra las que creyeron que una mujer de barriada operaría diferente, contra las que invirtieron esperanza en alguien que compartía su origen. Y Siria las destruyó a todas. A cada una. Sin excepción. Cuando Efraín Campo fue capturado en 2015, pronunció algo en el avión de la DEA que resume absolutamente todo. Le cuestionaron por qué lo hacía. ¿Por qué traficaba polvo blanco poseyendo absolutamente todo? ¿Por qué arriesgaba su libertad, su futuro, todo? Él respondió, para ayudar a mi familia a mantenerse en el poder. La familia. El poder. Posicionados por encima de Venezuela. Por encima de 8 millones de exiliados. Por encima de 824 personas ejecutadas en un solo año. Por encima de miles torturados. Por encima de absolutamente todo. Siria edificó un imperio familiar sobre los huesos de su pueblo. Y ahora ese imperio colapsó. Hoy, mientras redacto esto, Siria Flores ocupa el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Andy C. Brooklyn lo llaman. Es una prisión federal de máxima seguridad en el corazón de Nueva York. Un edificio de ladrillo marrón sin ventanas. Con alambre de púas coronando el techo. Es la misma cárcel donde estuvo Joaquín El Chapo Guzmán esperando juicio, donde estuvo Ghislaine Maxwell, donde ponen a los criminales más peligrosos del mundo, a los narcotraficantes, a los terroristas, a los asesinos en serie, y ahora a la primera combatiente de Venezuela. Las celdas son pequeñas, frías en invierno, sofocantes en verano. Los presos pasan 23 horas al día encerrados, 1 hora de patio, nada más. La comida es mala, el ruido es constante, las luces nunca se apagan del todo. Siria tiene 69 años, ha vivido las últimas 2 décadas rodeada de lujo, palacios presidenciales, escoltas personales, chefs privados, los mejores médicos de Venezuela a su disposición. Y ahora está en una celda de 3 metros por 3 con un colchón delgado, un inodoro de metal y paredes de concreto. Si la condenan a cadena perpetua, morirá ahí, lejos de Venezuela, lejos de Tinaquillo, el pueblo donde nació, lejos de las barriadas donde creció, lejos del poder que tanto amó, lejos de todo lo que construyó y de todo lo que destruyó. Maduro está en la celda de al lado, también esperando juicio, también enfrentando cadena perpetua. El matrimonio del poder, los que gobernaron Venezuela durante más de una década. Los que ordenaron torturas, los que protegieron narcotraficantes, los que destruyeron un país entero. Los dos juntos, pero ya no en un palacio, en una cárcel. ¿Hubo justicia después de 25 años de chavismo? Después de una década de Maduro y Siria, finalmente, ¿fue suficiente? Nunca va a ser suficiente. 824 personas ejecutadas en un solo año, miles torturadas, millones exiliadas, un país entero destruido. Ninguna sentencia puede pagar eso. Ninguna cárcel puede devolver lo que se perdió. Ningún juicio puede resucitar a los muertos. Pero al menos por primera vez en décadas, los responsables van a enfrentar consecuencias. Al menos el mundo va a escuchar la verdad completa. Al menos las víctimas van a tener voz en una corte. Al menos van a poder contar lo que les hicieron. La primera combatiente, así quiso que la llamaran. No primera dama, eso era para la élite, para los ricos, para las mujeres que solo aparecían en las fotos y sonreían. Ella era diferente, ella era combatiente, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Y combatió, vaya que combatió. Combatió contra su propio pueblo, cuando se atrevió a protestar. Combatió contra la verdad cuando la verdad la incomodaba. Combatió contra la prensa cuando la prensa la cuestionaba. Combatió contra los jueces cuando los jueces querían investigar. Combatió contra Estados Unidos cuando Estados Unidos la acusó.
Combatió contra todo y contra todos durante 25 años, todo para no volver a ser la niña pobre de Tinaquillo. Todo para no volver a sentir vergüenza. Todo para no volver a ser nadie. Y perdió. Finalmente perdió. Y ahora, en una celda de Brooklyn, lejos de Venezuela, lejos de su familia, lejos del poder, ahora sí es nadie. Ahora sí volvió a ser la niña de Tinaquillo, pero sin el pueblo que la vio nacer, sin el país que destruyó, sin nada. Cilia Flores, la niña de Tinaquillo que soñaba con tener poder, la hija natural que crecía sin padre en las barriadas, la abogada que defendió a un golpista preso y vio una oportunidad, la mujer que sedujo a un hombre 6 años menor y lo convirtió en su socio, la que metió a 47 familiares en el gobierno. La que humilló a su exesposo convirtiéndolo en empleado. La madre adoptiva de un narcotraficante. La que traicionó a las mujeres venezolanas. La líder que ordenó torturar y asesinar. La que controlaba todo desde las sombras. La del genio de los 1000 demonios. La narcotía. Esposada, caída, derrotada para siempre. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasó en Venezuela, si sentiste algo mientras lo veías, si algo de esta historia te tocó, te pido que te suscribas al canal. No por los números, no por el algoritmo, por las historias que quedan por contar, por las verdades que nadie más se atreve a decir, por las voces que necesitan ser escuchadas. Da un like si llegaste hasta aquí, compártelo con alguien que necesite saber esta historia. Nos vemos en el próximo video.